Oye, ¿sabías que en Colombia cada vez que una empresa extrae petróleo, gas o minerales del subsuelo tienen que pagarle al Estado? Esa platica que las empresas le dan al Estado por producir estos recursos que algún día se van a acabar es lo que llamamos regalías. Y con eso se financian carreteras, colegios, hospitales y acueductos. Y no estamos hablando de regalitos, estamos hablando de mucha, pero mucha plata. Bueno, acompáñame y te explico cómo funcionan las regalías. Bueno, ¿y eso de las regalías qué es? Las regalías son pagos que hacen las empresas que explotan los recursos naturales no renovables en Colombia. ¿Y qué significa no renovables? Que son recursos que no se pueden volver a producir fácilmente, como el petróleo, el gas, el carbón u otros minerales. Es decir, si tú cortas un árbol, puedes sembrar otro. Pero si sacas petróleo de un pozo, se requieren millones de años para que el petróleo vuelva a formarse. ¿Y por qué las empresas tienen que pagar? Porque la Constitución establece que el subsuelo y los recursos no renovables en Colombia le pertenecen al Estado. Y cuando una empresa los extrae, debe recompensar al territorio. Eso se llama regalía. La Constitución definió que esa plata de los recursos que algún día se van a acabar se use para proyectos que le queden al país y contribuyan al desarrollo, como carreteras, colegios, hospitales, acueductos, canchas y proyectos de ciencia. Toda esa plata entra en una especie de gran bolsa nacional que se llama el Sistema General de Regalías, SGR, y define cosas como cómo se distribuye la plata, quién la recibe, quién aprueba los proyectos y quién debe vigilar para que no se la roben. Porque, ojo, las regalías no son una billetera libre para que un alcalde o un gobernador diga «Ay, hoy me provocó hacer una piscina de bolas». Con ese billete se han financiado terminales de transporte, viviendas, parques infantiles, comedores comunitarios, vías, plantas productivas y escuelas. Las empresas pagan las regalías y es el gobierno el que define el destino de esa plata. Eso no significa que el sistema sea perfecto. Como es tanta plata, con frecuencia también surgen escándalos de que se la roban en una obra o en lo que llamamos elefantes blancos. Entonces, ¿cómo se maneja esa plata? Aquí entran un pocotón de entidades. Primero, la Constitución Política de Colombia define cómo funciona el Sistema General de Regalías y cómo se distribuyen los recursos. El Congreso, en una ley, reglamenta lo establecido por la Constitución para el Sistema General de Regalías. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería calculan cuánto debe pagar cada empresa y recaudan el dinero. El Ministerio de Hacienda lo administra. El Departamento Nacional de Planeación hace seguimiento a los proyectos en los cuales se invierte la plata. La Procuraduría vigila que los funcionarios públicos actúen correctamente y ejecuten adecuadamente. Y la Contraloría vigila que la plata no se la roben. O sea, en teoría hay varios ojos mirando, pero en la práctica, como estamos hablando de tanta plata, también hay muchos riesgos. Corrupción, contratación a dedo, obras mal hechas o que no se terminan o proyectos que no resuelven los problemas reales de la gente. Ven acá, ¿y en dónde se invierte ese billete? Antes las regalías se invertían en los municipios donde se extraían los recursos. Por ejemplo, si en un municipio se extraía petróleo, ese municipio recibía mucha plata. Pero eso generaba un problema. Había municipios petroleros con muchísimos recursos, mientras otros municipios donde no había petróleo ni minería recibían pocos recursos. Entonces, desde el 2011 se cambió la distribución de los recursos para que no solo le llegue la plata a los municipios que la producen. El 34% va para proyectos de inversión regional, el 20% para departamentos y municipios productores o puertos, el 15% para los municipios más pobres y grupos étnicos, el 10% para ciencia, tecnología e innovación, el 1% para protección ambiental y lucha contra la deforestación y un 0,5% para municipios ribereños del río Magdalena. De esa misma plata sale el 2% para el funcionamiento del sistema y el 1% para su seguimiento y control. Lo que sobra se destina para los fondos de ahorro y estabilización y el Fondo Nacional de Pensiones. Además, hasta 2037, el 7% del sistema debe ir a proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz. Ajá, ¿y eso cuánto billete mueve? Desde 2017 a abril 2026 se han ejecutado regalías por más de 98,6 billones de pesos. Eso es mucha plata. Es casi un año completo del presupuesto nacional de salud. Con esa plata se han financiado 25.881 proyectos, principalmente en Meta, Cesar, Antioquia, Nariño y Córdoba. Muchos de estos proyectos financiados con regalías los ejecutan directamente alcaldías o gobernaciones, pero no siempre. A veces los ejecutan empresas de servicios públicos, universidades, hospitales, asociaciones de municipios o fondos mixtos donde participan entidades públicas y privadas. El problema es que entre todos estos proyectos se han firmado más de 191.000 contratos, pero solo una pequeña parte se ha entregado por licitación pública. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces no gana necesariamente quien ofrece la mejor propuesta en una competencia abierta, sino que usan mecanismos como contratación directa o regímenes especiales. Eso no siempre es ilegal,
Pero sí prende las alertas, porque entre menos competencia y menos transparencia, más riesgo hay de corrupción. Por eso el acceso a la información y el control ciudadano son tan importantes. Entonces, ¿por qué las regalías importan? Porque en muchas regiones las regalías son una de las principales fuentes de la plata del municipio y el recurso más importante para hacer obras. Hay municipios donde sin regalías sería mucho más difícil construir una vía, mejorar un acueducto o financiar un proyecto. Pero aquí viene una discusión de fondo. Todas las regalías vienen del sector minero energético y eso convierte al país en una economía bastante dependiente de esos ingresos. Pero ojo, porque aquí hay un detalle importante. Las regalías no dependen únicamente de si sube o baja el precio del petróleo. En realidad, esa plata se calcula teniendo en cuenta tres cosas al mismo tiempo: cuánto vale el petróleo, cuánto petróleo se produce y cómo está el dólar frente al peso. Entonces puede pasar que el precio del petróleo suba, pero si se está produciendo menos o el dólar baja bastante, las regalías no necesariamente aumentan. Por eso los recursos que reciben las regiones pueden variar de un año a otro. Entonces las finanzas regionales terminan dependiendo en parte del precio internacional del petróleo y otros minerales. Y también de que exista producción que permita seguir generando esos recursos. Y es ahí donde entra la transición energética. Colombia, como muchos otros países, está hablando de reducir su dependencia del petróleo y los recursos fósiles y avanzar hacia energías renovables. Pero aquí hay una pregunta clave. Si dejamos de depender del petróleo y la minería, ¿de dónde va a salir la plata que hoy entra por regalías? Porque no es solo un debate ambiental. También es un debate fiscal, social y regional. Hay departamentos y municipios donde buena parte de la economía gira alrededor del petróleo o la minería. Entonces la transición energética no puede ser simplemente decir, bueno, ya no más petróleo. Porque si el país deja de depender del petróleo y la minería, eventualmente tendrá que encontrar otra forma de reemplazar los miles de millones de pesos que hoy financian la inversión regional. En resumen, las regalías le apuestan a que los recursos naturales que algún día se van a acabar puedan transformarse en plata para invertir en las regiones. Y como Colombia todavía depende bastante de esa plata, el reto no es solo repartirla bien. También hay que asegurarse de que los proyectos sí se hagan y que las regiones puedan construir otras fuentes de ingreso para no depender tanto del petróleo y la minería.